El instalador eléctrico debe cuidar que los circuitos estén correctamente dimensionados, de modo que la intensidad de corriente que circule por ellos sea la adecuada para alimentar centros de consumo, como ampolletas, planchas o enceradoras, sin que se produzca sobrecarga. Para ello, el instalador debe conocer muy bien la relación que existe entre el voltaje, que es la fuerza que pone en movimiento la corriente y se mide en voltios, la intensidad de la corriente que circula, que se mide en amperes, y la resistencia, que se mide en ohms. ¿Qué es la resistencia?, se preguntarán ustedes. Pues bien, la resistencia es la oposición que presentan los centros de consumo, como por ejemplo las ampolletas, las planchas, las estufas, etc., al paso de la corriente eléctrica. El voltaje, la intensidad y la resistencia están relacionados por esta expresión llamada ley de Ohm. Consideremos que todo circuito tiene siempre un voltaje de 220 volts, porque esa es una magnitud estándar fijada por la compañía de electricidad para satisfacer las necesidades de los consumos eléctricos. Entonces, esta es una variable fija. Lo que el instalador tendrá siempre que calcular es la relación entre intensidad y resistencia. La única manera de controlar la intensidad con que fluye la energía eléctrica por un circuito es a través de la resistencia. Pero mucha atención, porque esta relación entre intensidad, voltaje y resistencia es más compleja de lo que parece. Todo depende del tipo de circuito que usemos y de cuántos consumos y de qué tipo de consumos instalemos en este circuito. En instalaciones eléctricas de alumbrado usamos siempre circuitos en paralelo. Por lo tanto, lo que nos interesa es conocer cómo se comportan estas variables en los circuitos en paralelo. Imaginemos que el voltaje es como el nivel de un gran estanque de agua. Si de este estanque sacamos 3 llaves del mismo tamaño, veremos que por cada una de ellas fluye la misma cantidad de agua y con igual intensidad. ¿Por qué? Porque todas las llaves oponen igual resistencia al paso del agua. Supongamos ahora que por la primera llave fluye el agua con una intensidad, digamos, de 2 litros por minuto. Entonces por la segunda llave también salen 2 litros por minuto y lo mismo con la tercera llave. En total, de este estanque están saliendo 6 litros de agua por minuto. Pero un momento, ¿qué ocurre si instalamos otra llave que opone más resistencia al paso del agua? Simple, por esa llave saldrá el agua, pero con una intensidad menor, digamos, de 1 litro por minuto. Entonces, al agregar una nueva llave, el agua estará saliendo del mismo estanque con una intensidad mayor, de 7 litros por minuto. Y si agregamos más y más llaves, cada vez será mayor la intensidad con la que salga el agua del estanque. Esto es exactamente lo que ocurre cuando, desde la fuente de 220 volts, conectamos un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, al igual que en el ejemplo del estanque, ¿no?, la corriente sigue distintos caminos para alimentar los centros de consumo. Esos centros de consumo son como las llaves de nuestro estanque. Cada centro de consumo demanda distinta cantidad de corriente y por lo tanto, ¿no es cierto?, opone diferente resistencia al paso de esta. Por lo tanto, la intensidad de la corriente será distinta en cada consumo del circuito. De todos estos centros de consumo, la ampolleta es la que pone mayor resistencia. Por lo tanto, en ese punto, en ese justo punto del circuito, es donde la intensidad de la corriente será menor, digamos de valor 4. La plancha opone menos resistencia al paso de la corriente. Por ello, en ese punto del circuito, la intensidad aumenta. A ver, démosle un valor 6. Como la estufa opone todavía menos resistencia, allí habrá una intensidad mucho mayor. A ver, valor 10. Pero ojo, esto quiere decir que la intensidad total del circuito, al igual que en el ejemplo del estanque, estará dada por la suma de todas esas intensidades individuales. En este caso, como vemos en la imagen, el valor es de 20. Y mucha atención acá. ¿Qué ocurre si ahora a este circuito en paralelo le agregamos un nuevo centro de consumo? ¿Qué pasa? Simple. Tal como si le abriéramos una nueva llave al estanque, aumentará la intensidad total del circuito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se dan cuenta? Bueno, significa que
en un circuito en paralelo, la ley de Ohm tiene su pillería, por así decirlo. Porque si aumentan los consumos, aumenta también la intensidad. ¿Por qué? Muy simple. Porque como hemos visto, al agregar más y más consumo, hay mayor demanda de corriente, con lo cual la resistencia total del circuito disminuye. Por eso, los instaladores siempre deben dimensionar los circuitos considerando la cantidad de consumos que instalarán en ellos. Es la única manera de hacer circuitos eficientes y prevenir sobrecargas. No entiendo nada, lo único que sé es que cada vez que enciendo algo salta el automático y me quedo sin corriente. Oye, pues si yo le puse 2 circuitos, pues si para una casa sí está bien, pues. Aquí estuvo el error de Gonzaga. Él usó solo 2 circuitos para una cantidad increíble de consumos. Con razón a este caballero no le funcionaba nada en la casa. Lo que pasa es que Gonzaga siempre trabajaba con gente modesta que tiene poco electrodoméstico. La experiencia le indicaba a Gonzaga que con 2 circuitos estaba bien. ¿Por qué? Porque él dimensionaba los circuitos al ojímetro. Eso era. Desgraciadamente yo tenía razón, sabía que en alguna parte esto estaba fallando. Así que cada vez que quería comprar un artefacto le preguntaba a él si era necesario hacer algún cambio en la instalación. Oye, pero ¿cómo me iba a imaginar yo que este caballero iba a hacer funcionar todos los artefactos de un tirón y al mismo tiempo? Que no es nada que le aguante. Al toparse con una experiencia nueva, es decir, las necesidades de este ejecutivo, quedó en evidencia que Gonzaga no sabía dimensionar los circuitos eléctricos. Gonzaga padecía de ignorancia eléctrica, porque no sabía lo más mínimo que debe saber un instalador: las relaciones entre voltaje, intensidad y resistencia. Me confié con Gonzaga. Bueno, y por eso mismo no quiero que le pase a otra gente lo que me pasó a mí. ¿Pero qué podía hacer en este caso? Un buen instalador le habría dicho lo siguiente a su cliente: usted puede conectar estufa, radio, equipo de música, lo que quiera, pero debe aumentar la cantidad de circuitos. Así se asegura de que no haya ninguna sobrecarga. No, nunca me dijo eso, nunca. No, pero usted es responsable de contratar a una persona idónea. Hay instaladores que saben perfectamente hacer las cosas y un buen instalador no cae en lo que cayó Gonzaga. Y ahora, ¿quién querrá darle pega a Gonzaga con tal antecedente? Es difícil realmente que consiga una, ¿no? Bueno, como el tiempo no perdona, tenemos que despedirnos. Pero, maestro Gonzaga, escúcheme, capacítese. Por favor, capacítese. No haga la pega de oídas ni al ojo. ¿Ya? Adiós.